Colaborar porque queremos justo ser participantes con Dios en el desarrollo de una iglesia entendida y efectiva de lo que es su propósito, de una iglesia que es perfecta y precisa para la oportunidad presente. Hay unos desafíos muy particulares para esta iglesia en el siglo XXI. Y si nosotros no logramos interpretar el desarrollo de los acontecimientos, podemos ser una iglesia intrascendente, una comunidad irrelevante, pero es allí donde Dios creo que nos posiciona entendiendo nuestras capacidades. Y quiero usar como marco de referencia a una iglesia a la que Jesús aprobó, elogió y de hecho recibe de parte del Señor ninguna censura o amonestación. En el libro de Apocalipsis se mencionan las 7 iglesias a las que el Señor les envía un mensaje por medio del apóstol Juan. Y lo curioso es que a todas ellas el Señor se presenta para mostrarse, por eso es Cristo revelado a la iglesia. Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y a cada iglesia el Señor se muestra con alguna faceta, alguna característica de su naturaleza, de su identidad y de su propósito con ellos. A esta iglesia, como dije, no hay reproche alguno. En todas las demás el Señor sí amonestó, censuró por algunas cosas que no estaban haciendo bien o que habían dejado de hacer, en fin. Pero esta iglesia es la única a la que el Señor no amonesta, no reprocha, sino que afirma y comisiona a aprovechar la oportunidad que Él presenta. Me refiero a la iglesia de Filadelfia, eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Estas iglesias están todas ubicadas en el Asia Menor. Era un territorio expandido por el Imperio Romano, pero donde se habían posicionado algunas comunidades, llamémosle judías, donde se inició el evangelio con estos creyentes. Y en ese territorio de Asia Menor, la cultura, el comercio y toda la diversidad de nacionalidades que allí estaban, pues creaban un complejo social, un complejo ideológico para entender muchas cosas. Filadelfia estaba puesta en una zona comercial y en una zona marítima. Fue fundada justo por Atalos Filadelfos, de donde viene su nombre, y él la fundó en honor a su hermano. A su hermano Atalo, y es por eso el nombre de la ciudad, porque Filadelfia lo que quiere decir es el que ama a su hermano. Y ahí hay una iglesia a la que Dios llama a que muestre ese amor fraternal, que es el amor del que ama a su hermano, y le comisiona con esto. Escuche lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis. Dice el Señor a través de la iglesia, yo sé lo que tengo para ustedes, conozco su nombre, conozco sus realidades, conozco sus capacidades, pero yo quiero que escuchen mi dirección. ¿Cuál es la dirección que el Señor da a esta iglesia? Están ahí Apocalipsis 3. Estoy buscando acá mi referencia para leerles, porque quiero que se entienda la afirmación que el Señor hace. Desde el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Así se presenta el Señor para ellos. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo pongo sobre ti, dice esto, y haré que seas columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y pondré mi nombre y el nombre de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es un llamado que Dios nos hace a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces estamos creyendo a una iglesia que tendrá un mensaje pertinente porque escucha del Espíritu una dirección del momento puntual. ¿Cuáles son las características de esa iglesia precisa, de esa iglesia oportuna y que puede ser efectiva? Es una iglesia madura, porque la palabra precisa es justo que está condicionada, está ya adaptada para estar puesta en el molde correcto. Pero tiene que tener unas características. Uno es una iglesia que vive en la santidad de Dios. Dice, así dice el santo. Recuerde que la iglesia es el reflejo del carácter y la imagen del Señor. Entonces, si el santo se revela a la iglesia, la santidad de Cristo tiene que ser manifestada por ella. No podrá haber una iglesia efectiva ni trascendente a un mundo inmundo, un mundo corrupto, si no vive y manifiesta la santidad de Dios. Luego le dice, así dice el santo. Para que una iglesia sea entendida y efectiva en el plan de Dios en un momento oportuno, tiene que conocer, tiene que saber la verdad de Dios. Por eso él se presenta como el santo y el verdadero, o sea, el que les revela la verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tiene que conocer la verdad que está en Jesús, la verdad que Cristo muestra a ella y le hace vivir en esa plenitud y libertad. Tercero, es una iglesia que ejerce la autoridad de Dios. Dice, el que tiene la llave de David. La llave en las Escrituras es símbolo de dominio, de autoridad. La llave muestra lo que es conocimiento, lo que es gobierno. Así que esa iglesia que tiene las llaves, porque el Señor se las confirió. A ti te daré las llaves. Son las llaves del reino que muestran la autoridad del rey, que muestran el dominio del rey. Por eso es una iglesia que ejerce la autoridad. Porque una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. La autoridad es la que manifiesta que el poder sea legítimo. Usted puede ejercer el poder y no tener la autoridad. Y eso puede llamarse a veces anarquía o rebelión. Pero todo poder que es ejercitado desde la autoridad tendrá una acción legal, legítima. Se lo pongo así. El guerrillero puede usar el poder de las armas, pero él no tiene la autoridad para gobernar con ellas. Por eso el que tiene el poder de usar las armas para ejercer el gobierno es el ejército, porque está respaldado por la autoridad de un gobierno legalmente constituido. Aquí es donde necesitamos entender la importancia de ejercer la autoridad y no solo de tener el poder. La autoridad viene justo de que la santidad y la verdad de Cristo sean nuestra evidencia. Y aquí el Señor le dice, yo sé que has guardado mi palabra y ahora puedes ejercer mi autoridad. Ese es el efecto de una iglesia efectiva que realiza las obras de Dios. Dice, yo conozco tus obras. Son las obras que tú has realizado en mi propósito y que has aprovechado las oportunidades que yo he puesto delante de ti. Porque él le dice, yo pongo delante de ti una puerta abierta y yo sé que tienes poca fuerza,
pero el Señor le da esa oportunidad. A la luz de las Escrituras, la puerta abierta está hablando, como lo interpretó Pablo, de una oportunidad propicia y precisa de incursionar en territorios que Dios quiere que su reino se exprese y se extienda. Por eso cuando él vio la visión allá que el Señor le daba, dijo, se me ha abierto puerta grande y eficaz, dijo Pablo, para la predicación del evangelio en todo ese territorio. Y dijo, y son muchos los adversarios. Amado, creo que el Señor nos da esas oportunidades, nos abre puertas para entrar a territorios y anunciar su gracia y expresar su gloria con la autoridad y la verdad que Él nos ha dado a conocer. Pienso que en medio de estas confusiones, temores y angustias que se viven en las naciones, hay en nuestros vecindarios, en nuestras amistades, en nuestros círculos, puertas abiertas. Son los momentos propicios que Dios nos da para que nosotros entremos con una palabra de verdad, con una evidencia de la santidad de Cristo gobernando nuestra vida, de la paz de Dios llenando nuestra vida y de la protección de Dios guardando nuestras vidas. Pablo dijo, son muchos los adversarios. Él no ignora a los adversarios, pero ellos no son su enfoque. Él se enfoca es en ver la puerta grande y eficaz. Y muchas veces nosotros no logramos efectividad en una obra para Dios porque estamos mirando a los adversarios. Y es lo que siempre hemos dicho, la gente a veces se pone en una cacería de demonios en vez de enfocarse en la puerta grande y eficaz y en conocer la verdad que está en Jesús, que eso es lo que debe atrapar el corazón de la iglesia. No es cuál es el adversario que la ataca, sino cuál es la oportunidad que se le presenta, cuál es la verdad que conoce y cuál es la santidad que vive. Cuando hay un creyente y una iglesia que está en la verdad de Cristo, que vive bajo la santidad de Cristo, no hay ningún adversario que tenga sobre él poder ni dominio. Entonces no hay, el Señor le dijo, y aunque sé que tienes poca fuerza, yo sé que esta puerta que yo abro para ti es la oportunidad que se presenta, porque Dios nunca nos envía a un lugar donde su gracia ya no esté preparada para respaldarnos. Siempre Dios anticipa su provisión y su protección antes de darnos la misión. Porque ese Dios soberano que prepara las obras de antemano para que andemos en ella es el que nos abre la puerta. Por eso vivo confiado de que no importa lo que suceda en las naciones, porque sobre los moradores de la tierra ha de venir pruebas, turbulencia, angustia, muerte, pero en nosotros habrá paz. De hecho, entonces nada ni nadie puede impedir que los planes que Dios tiene en la oportunidad que nos abre, en la puerta que Él nos permite accesar, es porque ya preparó esas obras para que se cumplan en nosotros y por medio de nosotros las cosas que Él quería que en ese lugar, que en esa persona, que en esa oportunidad se diera. Y sabemos que para que las obras de Dios se realicen, entonces Dios nunca cuenta con nuestras fuerzas, sino con su poder. Por eso Él dijo a la iglesia de Filadelfia, abro esta puerta para ustedes, aunque sé que tienes poca fuerza. Cuando Dios quiere realizar una obra con nosotros, no cuenta cuántos números hay, cuánto dinero hay en mi bolsillo. El Señor nunca dice, a ver, ¿cuántos son los que son los de esa congregación? Él no mira el número, Él no cuenta los creyentes que se congregan para darte una oportunidad. Él lo que está definiendo es un plan con nuestra vida. Por eso una iglesia puede ser efectiva independientemente de la economía que tenga y de la gente que asista.
Algunos dicen, no, no podemos hacer eso porque no hay dinero. Y otros dicen, no, nosotros no podemos lograr eso porque nuestra iglesia es pequeña. No, para Dios no existe eso, porque Él dice, yo sé tus fuerzas, conozco tus capacidades, sé del número de tus limitaciones, pero esta oportunidad yo la doy basado en el plan que tengo con tu vida y no en los recursos que tú tienes en la vida. Entonces, cuando hay una iglesia que está haciendo la labor de Dios, no importa cuál sea el territorio y la adversidad, la gracia de Dios ya ha anticipado la provisión que necesita y la protección necesaria para ser guardada. No importa, como dijo Pablo, que sean muchos los adversarios. Y cuando caminamos en esa verdad, en esa santidad y haciendo las obras del Señor, Él dice, entonces yo voy a hacer que aquellos que mienten, dicen ser judíos, y que la palabra judío es adorador del que cree en Dios, haré que vengan y se postren y reconozcan justamente la verdad que está en ti, que yo te he amado a ti. Y yo quiero decirle, no importa que otros critiquen, que otros dicen, mire, y ustedes que están en eso, y ustedes que hacen aquello, algunos que dicen ser adoradores, o sea, ser judíos, creen en Dios. Muchos de esos que hoy te critican, que te rechazan, que hoy te menosprecian porque eres pequeño o porque estás haciendo esto, van a venir. Dios va a hacer que reconozcan que tú eres amado de Dios, que tú caminas en la verdad de Dios, que tú guardas la santidad de Dios. Y muchos de esos falsos van a ser desenmascarados y van a saber justo que es por la fidelidad a la palabra y la santidad en su verdad en la que tenemos ese favor de parte de Dios. Y le quiero decir, los que hoy te critican, los que hoy te atacan, son los que mañana vendrán a reconocer que Dios está contigo y a lo mejor pedir tu ayuda y tu reconocimiento de lo que Dios te ha revelado a ti. Amado mío, eso es parte de la labor siempre que han experimentado los reformadores. En su momento fueron atacados, despreciados, nadie los quiso, pero después el tiempo se dio cuenta que el testimonio, la fidelidad y la verdad que había en su vida daba la evidencia de que Dios los había amado. Vivimos momentos muy confusos hoy, pero aquí es donde se requiere que en medio del tumulto de las naciones, la angustia que se vive en los pueblos y tantas tinieblas que rodean la tierra, como dice Isaías, se levanten aquellos que guardan la palabra, que son fieles a la verdad del Señor, que no van a negociar lo que Dios revela, ni a mezclar ni a diluir la verdad absoluta y suprema del Señor revelada en Cristo. Pero a esos que son fieles, que guardan la palabra, el Señor dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escuche, el mundo entero vive en una prueba, en una angustia, en un temor. Prueba de orden económico porque ya vemos lo volátil que es la economía de las naciones. Prueba a orden religioso porque vemos la confusión y las ideologías perversas que perturban la fe de mucha gente. Prueba de orden de liderazgo porque vemos lo falso que son muchos que prometen y no cumplen. O sea, el mundo está siendo probado en todos los aspectos y lo que se encuentra es desilusión, desengaño, mentira. Pero aquí es donde la verdad del Señor, la fidelidad al Señor, ha de demostrar los que son. Por eso el Señor te dice, si has guardado mi palabra, yo te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nadie se escapa de estos momentos de perturbación, pero yo quiero decirte, tú no, el texto dice, para probar a los moradores de la tierra. Tú no eres un morador de la tierra, tú eres un habitante de Sión.
Tú eres un morador del lugar celestial. Tú estás en la tierra, pero no eres terrenal. Tú eres del orden celestial. Tú estás sentado juntamente con Cristo. Tú moras en las alturas. Tú no eres de la tierra. Aquí es nuestra misión, pero no somos terrenales. El Señor dijo, los envío al mundo, pero ustedes no son del mundo. Entonces, como somos moradores de Sión, somos aquellos habitantes de los lugares celestiales que estamos participando como embajada del cielo en estas jurisdicciones de la tierra, tenemos una seguridad y es que en esta hora de prueba hemos de disfrutar el año agradable. Escúchelo bien. Los moradores de la tierra viven en su hora de prueba, pero los habitantes de Sión viven en el año agradable, en el día del Señor. Por eso usted ve en Apocalipsis 1 que Juan dice, estaba yo en el día del Señor. ¿Y dónde estaba él? En una isla, solitario, desterrado, castigado. Pero él no estaba en una hora de prueba, perturbado. No, él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y esa es una mentalidad de revelación, que yo pueda ver a Cristo gobernando y llenando mi vida, aunque sean en situaciones geográficas o socioeconómicas o sociopolíticas. Puedo estar en un país, en un lugar como Juan, en Patmos, una isla solitaria. Pero ese entorno físico no es el que define su realidad espiritual. Él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, viendo la revelación de Cristo. Lo que te quiero decir es que si tú moras en las alturas, en los lugares celestiales y caminas en el Espíritu guardando la palabra del Señor, aunque en las naciones haya prueba y confusión y angustia, Dios te dice, yo te guardaré. La protección de Dios va a ser evidente porque caminamos en el Espíritu y conocemos su verdad. La prueba, amados míos, tiene una hora, pero la gloria tiene un día eterno. Es en el día del Señor que se vive en el Espíritu y no en la carne. No podemos ser carnales, terrenales, viviendo como están los moradores de la tierra, en angustia, en perturbación, en confusión. Nosotros hay luz y conocimiento de la verdad. Por eso necesitamos que el Espíritu nos traiga una revelación de Cristo. Y muchas veces son en esas horas oscuras y momentos difíciles donde nosotros vamos a ver a Cristo manifestado en nuestra vida. Por eso, la amonestación y el llamado de Dios para esta iglesia es que dice, usted debe retener lo que tienes, lo que has recibido, mantenerse firme. Y si eres un victorioso en medio de esta hora de prueba, yo te haré columna del templo de mi Dios. Escuche el proceso. Dios declara que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero esa columna se forma por la unión, desarrollo, crecimiento de las piedras vivas. En la medida de que cada piedra viva, cada santo de Dios sea fiel a la palabra, crezca en el conocimiento de Cristo, se convierte en una columna. Entonces, aunque nuestra congregación sea muy pequeña en Sweetwater, podemos ser una columna de parte de Dios para fijar allí seguridad, para brillar en medio de la oscuridad. Esa columna que es baluarte de la verdad es la que Dios está formando con cada una de estas piedras vivas
que guardan la verdad. Por eso el Señor se presenta a ellos como el verdadero. Y esos fieles que guardan la palabra son los que Dios ha procesado y ahora son promovidos, son desarrollados, donde todo se tambalea y en el mundo que se está haciendo a pedazos cayendo, allí es una iglesia que emerge. Oh, gloria a Dios. En la medida de que los sistemas de la tierra se caen, tambalean porque pertenecen a las cosas movibles que van a ser removidas, Dios está levantando en cada lugar esa columna que pertenece a lo inconmovible, al reino de Dios, y portadores de la naturaleza de Cristo como la roca eterna. Estas piedras vivas son esa columna que tienen solidez para enfrentar todas las turbulencias que ocurren en las naciones. Esa iglesia es a la que el Espíritu está revelando. Por eso él dice, voy a darles el conocimiento de mi nombre. Y ese conocimiento nuevo de Dios en nuestra vida no es conocer un asunto de fonética o de semántica. No es si es Jesús, si es Jesucristo o Yeshua. No es conocer el nombre fonético. Nombre significa esencia, identidad del ser. Lo que estoy diciendo es que vas a empezar a conocer de forma más real, más genuina y más apropiada para tu realidad al Señor tu Dios. Es su nombre. Es conocerlo a Él en la revelación de lo que Él dice ser. Porque Él no se identifica con un nombre, ya dije, fonético, sino con un nombre esencial, el yo soy, el que nunca deja de ser, el que es para lo que es en el instante que es. Esa es la idea de mi nombre. O sea, vamos a conocer al Señor en su plenitud, en su frescura, en las realidades propias que vivimos. Para Israel, en los momentos de angustia, Dios le dijo, yo soy Yahvé Sama, el Dios siempre presente, o Yahvé Shalom, el Dios de paz. En los momentos de enfermedad le dijo, yo soy Yahvé Rafa, el Dios sanador. En momentos de necesidad dijo, yo soy Yahvé Jireh. En momentos de angustia, él le dijo, yo soy Yahvé Sikenud. Él se mostró con distintos nombres porque lo que quería hacerles saber era que Dios se mostraba para ellos en la necesidad y realidad que vivían. En Cristo Jesús, Dios se ha mostrado en plenitud como el gran yo soy, diciéndonos que Él es todo lo que nosotros necesitamos conocer y saber. Por eso a esta iglesia de Filadelfia le dijo, yo soy el santo, el verdadero. Se muestra como el legítimo y el que es fiel para revelarse a ellos en la realidad que se requiere. Recuerde, la revelación de Cristo a tu vida y en tu vida es lo que te permite a ti tener un desarrollo en la naturaleza del ser de Dios, para que llegues a ser una expresión de una columna sustentada en la roca eterna. ¿Qué le pide el Señor a esa iglesia para entender su nombre, conocer su naturaleza, vivir en su verdad, guardar su santidad? ¿Qué es lo que Él le pide? Lo que le pidió a todas. ¿Qué fue lo que le pidió a todas las iglesias? Si usted lo lee, a las 7 iglesias, Él les exigió o les pidió lo mismo. Y era el último versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Escuche, dice a las iglesias. Muy bien, mire esta petición, esta demanda general y única que hizo a las iglesias. Es sintonizarnos con lo que el Espíritu no dijo, ni va a decir, sino lo que el Espíritu dice. Y aquí es la gran diferencia entre
escuchar y oír. Escuchar es la capacidad que el órgano tiene de captar muchos sonidos. Usted puede en un instante donde esté oír muchos sonidos, muchos ruidos. Está escuchando. Pero el oír es una facultad que la mente tiene de capturar una señal. Y para eso sí se requiere atención. Cuando el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, la palabra ahí, oír, oiga, es acuo, que tiene que ver, escuche, con la facultad no del órgano físico, del oído físico. Hay mucha gente que tiene oreja, pero no tiene oído. El órgano físico puede captar sonidos, pero hay frecuencias que son imperceptibles al oído físico. Y la idea de acuo es poder oír para entender. Y es la capacidad que el Espíritu, y solo el Espíritu le da a los hijos de Dios, que en medio de todos los ruidos y voces que se oyen en el mundo, político, religioso, ideológico, todos esos ruidos y voces que se oyen, solo la iglesia está facultada para en su oído interior por el Espíritu capturar la señal de Dios. Y la palabra oír, ahí que el Señor usa, acu, es capturar el sonido y seguir su frecuencia. Recuerde que todos los sonidos se mueven en distintas frecuencias y de acuerdo a la frecuencia viene su claridad y su alcance. Por eso no es lo mismo una señal de radio en AM que en AFM. La calidad del sonido y el alcance del sonido lo define la frecuencia en que se oye. Amado mío, el Espíritu de Dios nos ha dotado para que podamos en la frecuencia correcta escuchar el sonido de Dios hoy, lo que Él dice hoy a la iglesia. Por eso dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice, y lo pone en un presente continuo. No lo que el Espíritu dijo en la Biblia o lo que el Espíritu dirá, no, lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice hoy es la dirección precisa de un sonido en el que Dios nos habla. Dios nos habla por el Hijo. Él es la palabra verdadera en la que Dios da a conocer los asuntos del presente. Por lo tanto, escúcheme, tú no puedes oír y entender el mensaje que el Espíritu comunica si no te sintonizas en la frecuencia correcta. ¿Por qué razón muchos creyentes no dicen, yo no entiendo, yo no escucho la voz de Dios? Porque tú no puedes oír la verdad presente sintonizando el oído del viejo pacto. Para eso necesitas entonces ir a la verdad que está en Jesús. ¿Estamos aquí? A ver. ¿Ok? Entonces, muchos no logran capturar el mensaje porque lo están oyendo con la frecuencia incorrecta. Tú no puedes oír el código de Melquisedec con los oídos de Aarón. Tienes que estar en la frecuencia correcta. Por eso la verdad presente es la que define el código, el sonido en el que el Señor quiere que se entienda lo que Él dice. Y aquí es donde nosotros creemos que es una obra del Espíritu que nos guiará a toda verdad. Fue lo que Jesús dijo. Yo les voy a dejar mi Espíritu y Él les va a guiar a toda la verdad. ¿Y cómo nos va a guiar a toda la verdad? Cristo mismo lo dijo. El Espíritu tomará de lo mío y te lo hará conocer. Entonces,
El Espíritu Santo vino, no fue para revelarnos o mostrarnos los símbolos, las sombras del viejo pacto, sino para revelarnos las realidades y sustancias del nuevo pacto, donde la verdad de Dios es dada a conocer hoy. Y aquí es donde nosotros necesitamos identificar para poder entender. Por eso Jesús, cuando predicó el evangelio del reino, ¿qué era lo que les pedía a la gente? Oír y entender. Oír y entender. Ese oír es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 3. Oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque tiene que ver con el acó, que es percibir el sonido, entender la señal y seguirla. Por eso cuando el Señor nos da a conocer su verdad, no es para informarnos de un dato o de un texto bíblico, es para revelarnos una verdad que está en Jesús, que yo la entienda y la obedezca. Y esa fue la iglesia a la que el Señor aprobó, la que el Señor definió y abrió oportunidades. Se llama la iglesia de Filadelfia, la iglesia entendida en la verdad, la iglesia que guarda la palabra. Es una iglesia que es eficaz en el propósito de Dios, no importa que sean muchos los adversarios. Santo de Dios, esta palabra es para afirmarles y a la misma vez animarles a seguir creyendo que no es gratuito ni en balde lo que Dios ha estado trayendo a tu vida y la palabra que te ha estado haciendo entender y recibir y oír en este proceso de vida. Hoy, en estos momentos cruciales de la historia, creo que el Espíritu Santo está preparando un remanente que escucha, que entiende y que sigue la verdad que está en Jesús, la verdad presente y que puede capturar la frecuencia del Espíritu y no comprometerse a negociar esa verdad ni a diluirla, sino mantenerse firme a lo que Dios ha dicho. Y a esa iglesia, indiscutiblemente Dios le afirma protección ante cualquier adversidad, provisión ante cualquier necesidad, dirección ante cualquier dificultad. Lo tendremos de parte del Señor. Y es mi oración que ustedes lo disfruten y participen ahora de lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque sé que ustedes son remanente de esa iglesia fiel y verdadera, que es columna y baluarte de la verdad y que Dios está levantando en las naciones para hacer que este reino inconmovible sacuda el reino de los hombres y las tinieblas sean disipadas y la luz de Cristo alumbre nuestros corazones. Que la paz y la gracia del Señor esté con su vida siempre y que puedan seguir avanzando firmes, fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Un abrazo para todos, les amamos y oramos que el Señor les dé mayor sabiduría para entender las realidades del Espíritu. Gracias, mi pastor Ronnie, mi amada Flor, gracias José, su esposa, todo el equipo de trabajo, el cariño y el aprecio para ustedes a la distancia y con el ánimo de colaborarles siempre en lo que podamos ayudarles. Bendecidos. Muchas gracias, apóstol, de verdad. Es algo lo que usted estaba diciendo en el sentido de, y sin saber, porque usted y yo no hablamos y yo le di la entrada en el decir lo que usted, Dios pone en su espíritu, pero ciertamente la palabra es eficaz y llega al tiempo, un momento preciso. Porque por medio de comunidad de fe aquí en Sweetwater, yo creo que bastantes iglesias, si no es mundialmente, están pasando por crisis, situaciones, y la gente, el pueblo de Dios tiene que de verdad, como usted lo dijo y lo recalcó bastantes veces, escuchar y oír, ¿no? Y algunas veces pensamos que estamos en lo correcto, en lo cierto, y de verdad
no estamos escuchando al maestro, no tanto al hombre, al maestro, a lo que él tiene y lo que él quiere ser. Pero de verdad, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por su tiempo. De verdad es una bendición para el cuerpo de Cristo y para cada uno de nosotros. Y de verdad, me siento contento y de verdad, lo bueno de Pastor Jay que él lo grabó, entonces ahora volver a recalcar, a estudiarlo y de verdad hacerlo como usted dijo, no solamente escucharlo, pero de verdad entenderlo. Y eso es lo importante. Amén. So, muchas gracias. Pastor Jay, I don't know si quería decir. Sí, nuevamente me uno a esa opinión de que oportuna es esta enseñanza del día de hoy. La verdad que déjame cerrar la puerta, tengo un feedback desde mi basement studio. Qué pertinente, ¿verdad? Exactamente como el pastor Ronnie decía, las situaciones que a veces enfrentamos y nos sentimos, pues obviamente como seres humanos que somos, quizás nos viene la duda, nos viene la dificultad o nos hacemos esas preguntas, ¿por qué suceden estas cosas, etcétera, etcétera? Y ahí viene la respuesta, ¿no? de afirmarnos, de entender de que sí estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con el llamado correcto y que no debemos titubear ni apartarnos de esa realidad y sobre todo pues mantener ese oído espiritual conectado, porque de ahí es que vamos a recibir nuestra dirección, no es de la crítica del hombre, no es de la situación, no es de la realidad como nos enseñó el apóstol, es de la verdad que es Dios mismo operando en nosotros. Y ahí es que tiene que estar nuestro oído puesto y nos afirmamos y nos confirmamos de que continuaremos haciendo lo correcto, sintonizados en lo que la palabra nos dice, como bien nos mencionó el apóstol, oyendo lo que el Espíritu dice, no dijo o dirá, dice. Quiere decir que hay una instrucción constante para cada momento y a esa es la que tenemos que estar sintonizados y seguir. Y yo no tengo duda ninguna de que nosotros estamos parados en esa verdad, no importa cuál sea nuestra realidad. Y vamos a continuar hacia adelante, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Go ahead and close, Pastor. Pastor Jay, go ahead and close. Yes. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Tuvimos una preciosa reunión hoy. Muchos se han conectado. Es un placer ver sus rostros y verlos atentos a lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. Y nos veremos de nuevo, Dios permita, en nuestra reunión el viernes y luego nuestra reunión el domingo. Y así seguiremos perseverando en el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos, Señor, y compartir de tu palabra, Señor, compartir de tu dirección, Señor, entendidos en lo que tú nos hablas, Señor, sabiendo que la única verdad es la tuya, Señor, y no la que nos rodea. Gracias te damos una vez más porque tenemos esta oportunidad. Cuando nosotros estamos buscando por dirección en diferentes lugares, nosotros estamos sintonizados a tu voz, oyendo lo que tú nos quieres hablar, Padre. Gracias te damos, enviamos sus hermanos en sus casas, continúan en bendición y descansan en esta noche en la paz del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. Bye. Gracias.